Empieza La Hora de Datolas, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast de Datola. Hoy vamos a hablar de los datos en un grupo de medios, cómo se gestionan, cómo se analizan, cómo se explota toda esta información en unos centros corporativos tan complejos como son los grupos de medios. Y para ello tenemos como siempre con nosotros a Bryce Calvo. Hola Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, no me quejo. Bueno, mejor. Y tenemos también con nosotros a Nico Lozano. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme al podcast. Bueno, gracias a ti por venir, que bueno, estamos seguros de que tienes agenda bastante completita también, entonces gracias por hacernos este hueco para venir al podcast de Datos. Bueno, Nico, nos gustaría empezar, bueno, que nos contaras un poco quién eres, cuál es tu relación con los mundos de los datos y por qué vienes hoy a hablar aquí de los datos a un grupo de medios. Cuéntanos. Sí, soy Nico, ahora mismo pues soy el responsable de estrategia de datos dentro de Prisa Media. Os contaré un poco pues qué hacemos, en qué consiste el puesto de responsable de estrategia de datos y el por qué estoy aquí. Eva, tú lo conoces muy bien, ¿no? Porque coincidimos ahí en una etapa profesional en Divisadero y siempre, pues bueno, tener estas excusas para hablar y ponernos al día es un muy buen punto. Pues sí, sin duda. Pues si queréis empezamos por esa parte, de entender un poco qué hace un responsable de estrategia de Eso datos es, dentro de un grupo de medios y qué perfecto. hacemos nosotros con los datos. La verdad es que es un ámbito, yo creo que muy líquido, ¿no? El decir en qué consiste utilizar los datos dentro de una organización, porque creo que no he encontrado a nadie que me dé una respuesta igual. Entonces, en nuestro caso, estrategia de datos intenta ser lo más holístico posible, porque nosotros como estamos organizados es en equipos transversales que dan soporte a todas las cabeceras que se conocen por fuera, ¿no? Entonces, si piensas en Prisa, pues a todo el mundo le vendrá a la cabeza nombres como El País, El As, Cadena Ser, Los 40 Principales, Cadena Dial. Lo que hacemos nosotros es dar soporte de datos a todas esas unidades de negocio. Pero también desde estrategia de datos lo que hacemos es dar soporte a las necesidades que tienen otros equipos dentro de la casa, ¿no? Yo siempre y me lo contaron así, me gustó mucho cómo lo habían estructurado. Si tú piensas en un grupo de medios, hacemos tres cosas, ¿no? Producimos contenido, distribuimos ese contenido, comercializamos lo que pasa alrededor del contenido y luego hay unos equipos transversales de back office que dan soporte a toda a esa cadena. Entonces, desde la parte de data también damos soporte a esa comercialización de los datos y damos soporte a esos equipos de back office con todas las necesidades analíticas que puedan surgir, ¿no? Pues desde un recursos humanos para entender cuánto tiempo de retención tenemos de las personas que trabajan en plantilla, cada cuánto tenemos que irnos a buscar talento fuera de la casa, cuánta gente trabajamos en Prisa Media, ¿no? Hasta trabajar con un equipo de compras y ayudarles a entender pues si en la renovación de una licencia podemos prescindir de un proveedor o buscarnos un proveedor nuevo. Entonces, digamos que el ámbito de estrategia de datos en Prisa Media es bastante holístico porque sí que intentamos dar respuesta a todos los equipos de negocio dentro de la casa e incluso, pues, a veces incluso a equipos de tecnología para estimar el tamaño de una licencia que se va a contratar para pues una CDN, para servir el contenido que tenemos en nuestras webs. Es un ámbito muy completo. Suena a que lo tenéis montado de una forma muy horizontal, ¿no? Que cubrís todas las patas, o sea, suena a que no os está pasando lo que pasa en muchas empresas, que es ese silo de datos, ¿no? De que cada departamento tiene su propia estructura de datos, que cada uno usa sus datos de una forma, con distintas herramientas, con distintas historias. Tal y como lo cuentas, de que dais soporte a todos los departamentos, eh, habéis superado esa fase de silos y ya estáis en un estado de madurez Es muy alto, ¿no? que suene es buena señal porque la dirección es esa, pero sí que es cierto que por la escala que tiene pues una casa como la nuestra, llegar a ser completamente horizontales es complejo. Entonces yo creo que si piensas en Prisa Media,
nuestras cabeceras no están solo en España, sino que también damos soporte a nuestras cabeceras en Estados Unidos y en Latinoamérica, y yo creo que es el ámbito que nos queda más por conquistar. Si nos vamos a la operativa diaria de España, pues yo creo que en un 90 y muchos por ciento lo tendremos cubierto. Si nos vamos a Latinoamérica, ahí es donde, y Estados Unidos, pues ahí es donde estamos haciendo un desembarque ahora y donde pues bueno, parte de la hoja de ruta está en que sí que seamos completamente horizontales. Entonces, partes, ¿no? Y cuando recuerdo, yo casi llevo 2 años dentro de Prisa Media, cuando entré en mi puesto, pues todavía veníamos de, yo no diría que se surgen silos, sino que orgánicamente para dar respuesta a necesidades de negocio, pues vas montando tus distintos entornos de reporting, equipos específicos para cada una de esas unidades de negocio, y en la medida en la que se exige a nivel de costes de equipos, escalabilidad, y en la medida en la que vas generando una visión en común, pues vas poniendo todas esas piezas bajo una misma caja horizontal. Entonces hemos ido avanzando en esa dirección y cada día somos más horizontales y bueno, creo que en el papel suena bien, cuando te pones a montarlo, pues también tiene sus dificultades el trabajar de manera horizontal. Ya, claro, es todo un reto. O sea, es como a mí me suena personalmente al sueño, ¿no? A lo que todos nos gustaría alcanzar, ¿no? A tener esos datos transversales en toda la compañía, aunque bueno, aunque sea poco a poco, o por lo menos tener esa visión. Y mi impresión es que para poder conseguir eso tiene que haber una apuesta, decidida por los datos desde arriba, desde los puestos más altos de dirección. Ujú. Porque es lo que tú dices, ¿no? Los hilos no es que uno monte los hilos, sino que alguien tiene una necesidad, ¿no? En un departamento, entonces dices, vamos a empezar a utilizar estos datos aquí, de esta forma, vamos a sacar estas cosillas. De forma totalmente paralela, en otro departamento empiezan a hacer algo similar. Y eso es porque no hay desde arriba, ¿no? Una gestión o una cultura o una apuesta clara por tener todos los datos, pues, bien definidos, ser transversales y demás. Me imagino que, como dices, tiene que ser muy complicado conseguir Sí, eso. yo cuando venía a la casa, dentro del equipo de Alfonso Gutiérrez, que es mi responsable aquí, que es el responsable de, pues, de estrategia digital, de tecnología y de soluciones, y la verdad es que yo creo que este tipo de visiones transversales, si no vienen desde arriba, como tú dices, Eva, son muy complejas de gestionar. Y sí que yo lo percibo y creo que es tangible que hay una apuesta dentro de la casa que en estos ámbitos de tecnología y de datos, pues si tú piensas en un grupo de medios y en la presencia que van ganando los canales digitales, pues hay grupos como el nuestro que están haciendo una apuesta porque haya un paso diferencial y que la tecnología pues permita no solo no ser un bloqueante, sino el poder tener desde productos digitales diferenciales hasta un ámbito de comercialización distinto. Caray, qué bien. Bueno, quería preguntar también, porque he visto recientemente en LinkedIn que habéis recibido un premio de Adobe, de Adobe Experience Maker Awards, lo tengo aquí apuntado. Además un galardón que llaman de Transformers, ¿no? Como que estáis apostando realmente por la transformación digital. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, enhorabuena, lo primero. Muchas Enhorabuena gracias. por ese premio, porque estoy segura de que no es fácil de conseguir. Cuéntanos un poco en qué consiste este premio, por qué os lo habéis ganado, ¿no? Sí, Cuéntame. y haces muy bien en hablar en plural porque para que te den un premio como este que está enfocado y galardonan a la transformación digital, pues hace falta mucha gente de muchos sitios y no solo de nuestra casa, sino que tenemos colaboradores que nos ayudan a que esto pase. El premio nos lo dan por la iniciativa que tenemos que se llama el Prisa ID, y cuando hablo y cuento lo que hacemos en estrategia de datos, yo siempre divido en como 2 ámbitos. El Prisa ID, que es todo lo que tiene que ver con cómo gestionamos nuestro dato de audiencia y cómo activamos ese dato de audiencia. Y luego hablo de nuestro entorno un poco más generalista, que es el Unified Data Platform, donde dotamos de capacidades de reporting y de analítica al resto de la organización, ¿no? Todo aquello que no pasa por el dato de audiencia.
Entonces, el Prisa ID, pues bueno, como decía antes, yo entro a la organización de la mano de José Gutiérrez, al que estoy altamente agradecido, porque José tenía en su cabeza, ¿no?, el construir un Prisa ID que fuese un entorno de datos que nos ayudase a no solo almacenar y tener nuestra traza de qué contenido consumen los usuarios en nuestros distintos entornos y que lo pudiésemos analizar, sino que pudiésemos ir un paso más allá y que nos ayudase a distribuir el contenido pues, de manera personalizada a la audiencia, que nos ayudase a crear un portfolio de productos de data que para anunciantes y agencias pues nos hiciese crecer en esa relación, que nos ayudase en ese programa de suscripción de pago del país que tenemos y que todo lo articulásemos a través de ese producto, ¿no? Ese concepto del Pre-Side. Entonces, con esto lo que hemos hecho es trabajar de la mano de Adobe también, que es gran parte de nuestro stack tecnológico, pues pasa por ellos, y una de las piezas que introducimos en 2022 pues fue el CDP de Adobe. Empezamos a armar ese proyecto Pre-ID y a ejecutarlo, y es un proyecto de transformación en el que hay una transformación tecnológica, hay una transformación cultural y de enfoque de la puesta en marcha de estos datos, y una transformación a nivel de procesos. Hemos ido a la industria, lo hemos contado varias veces en qué consiste el Pre-ID, y además pues bueno, ya empezamos a tener los primeros resultados a nivel de negocio que nos evidencian pues que esto puede tener un impacto alto en Prisa Media. Entonces, pues, por todo esto lo sumamos, generamos esa historia, lo hemos contado varias veces al equipo de Adobe, que es parte del éxito de que podamos contarlo. Pues le ha gustado. Hace un par de semanitas nos acercamos a Las Vegas a recoger el premio, no sabíamos si nos lo iban a dar o no, así que muy agradecidos por que hayan considerado que en nuestro caso a nivel mundial pues sea un caso a contar. Qué guay. O sea, que os fuisteis a Las Vegas a una gala. Cuéntanos un poco cómo es Sí, ese tema. ¿Cómo se surge no sé, ese momento de decir: "Estoy nominado, me voy a una gala de entrega de premios de Adobe"? No sé, ¿cómo es? Pues la verdad es que históricamente Adobe ha montado los summits por regiones, ¿no? Este año lo han centrado todo en Las Vegas. Hubo ahí una coordinación un poco extraña con las fechas, que lo hicieron justo en la semana de Semana Santa, y seguro que por agendas personales a muchos, incluido yo, era difícil de gestionar, pero bueno, es un lujo poder viajar hasta allí y tener la excusa de un evento como el Summit para poder irte a una gala. Y yo a nivel Prisa, la verdad que nos ha venido muy bien, porque estos eventos, más allá de que puedas ver los casinos, las luces y bueno, lo excéntrico que llega a ser una ciudad como Las Vegas, el hecho de juntarte con gente de Adobe con la que no sueles tener esa accesibilidad, pues nos viene muy bien. El primer día allí nosotros somos parte de lo que Adobe llama el User Advisory Board, que pues han cogido y nominan a clientes que utilizan, en nuestro caso, el CDP de manera pues, que pone mucho foco en la tecnología y que lo tienen muy desarrollado. Y tienen ahí como su comité de clientes que han hecho ese esfuerzo en poner el CDP en el centro de su stack de experiencias. Y tuvimos un día en el que estábamos con gente como Marriott, como General Motors, como la gente de Delta Airlines. Entonces, nos viene muy bien conocer cómo están utilizando su tecnología dentro de los distintos casos de uso, porque bueno, un publisher, a un retailer, pues a un e-commerce, a una empresa de banca, los casos de uso son distintos, pero sí que es cierto que el hecho de poner pain points en común y que esté la gente de producto de Adobe en la sala y que puedas tener un impacto directo en funcionalidades que puedan sacar y priorizar su roadmap, pues a nosotros nos viene muy bien. Entonces ese primer día para mí pues fue diferencial el hecho de poder ponerle cara a la gente y el que tengas la oportunidad, ¿no?, de ganar ese contacto directo con la gente que está desarrollando pues un producto que nosotros usamos en el día a día. Y luego ya, pues bueno, el típico Summit, ¿no?, con sus keynotes, nuevas funcionalidades y conocer también a partners, tanto en el ámbito tecnológico como en el ámbito de soporte, que pues tenerlos todos allí metidos en una sala también ayuda. Una pregunta. La gente
con la que os encontrasteis era abierta, era celosa de contar bueno, cómo tienen montado las cosas, sus problemáticas, bueno, su día a día, o totalmente abierta. ¿Cuál fue tu sensación? Vamos a calzón quitado en esas, en esas sesiones porque lo que queremos es que pues, trasladarle tanto lo bueno como las cosas que esperamos que mejoren a nivel de producto. Entonces, cuando tú quieres contar esas cosas que tienen que mejorar, muchas veces la pregunta que recibes de ADO es, oye, ¿esto cómo va a impactar a tu negocio? ¿no? Entonces, tienes que contar la motivación y a veces pues, los euros que hay detrás de mover y que prioricen ciertas cosas en su roadmap. Entonces, suelen ser bastante abiertas. El Summit es la sesión donde pues, nos ponemos cara y nos vemos, pero bueno, hay reuniones recurrentes a lo largo del año donde también les damos ese tipo de feedback. Y solemos, vamos, tanto nosotros como el resto, solemos ser muy abiertos. Entiendo que también, es un poco lo que decías antes, ¿no? Que sois distintas industrias, ¿no? Que igual estáis el grupo de medios que, retail, que, bueno, que lo que sea, y que tampoco, a ver, lo que decías, ¿no? Que hay muchas cosas que son distintas, pero siempre puedes sacar ideas de lo que están haciendo otros, cómo llevarlo a tu terreno. ¿O tenéis también, os habéis encontrado con competencia en esas reuniones que tenéis Claro, para para discutir esas nosotros cosas? competencia son publishers que entren en los mismos mercados en los que operamos Eso es. nosotros. Entonces, publishers sí que tienen en esas sesiones y hay gente como Comcast, que es uno de los mayores publishers en Estados Unidos y que trabaja con el CDP de Adobe también. Y a nosotros nos viene muy bien que un player así esté en esas sesiones porque nos ayuda también a conceptualizar casos de uso que a día de hoy no estamos poniendo en marcha. Entonces, Y que realmente no serían competencia, ¿no? Por lo que decías, porque son distintos eso es. mercados. Sí, no nos hemos encontrado todavía con la situación en la que tengamos competencia directa, pero que también con competencia directa que nosotros vamos, que compartimos el trabajo que hacemos en los medios, pues al final pensad que parte de la dificultad que tenemos es que ha cambiado el modelo de negocio, que nos hemos ido a un mundo digital en el que existen plataformas que compiten por la atención de la gente, que tienen modelos distintos, que han captado muchos euros a nivel de inversión publicitaria y lo que a veces pues, consideramos competencia directa, a veces tienen que ser también aliados para que pues, esa parte de la tarta y el que sigamos siendo relevantes dentro de la industria, pues que vayamos todos juntos y que no dentro de las dificultades, ¿no? Pues que sumemos y no nos restemos entre nosotros. Sí, que la unión hace la fuerza al final, ¿no? Y sí que es cierto que justo lo que decías, ¿no? Los medios justamente con toda la digitalización y con Internet y demás, pues el modelo de negocio está cambiando, ¡buah!, pasos agigantados. ¿Cómo ves tú esa evolución, no? De un periódico, por ejemplo, como puede ser El País, de pasar hace, no sé, 30 años, o cuando yo era pequeña, 40 años, a 30 años, que que ibas y comprabas el periódico, ¿no? Y por ahí venía una parte de los ingresos, después estaba la publicidad, por supuesto, a tener todo en Internet y tener que ser los más rápidos en poner la noticia y, no sé, la inmediatez de que has puesto una noticia y a los 2 minutos, bueno, o a los 10 minutos ya hay otro periódico que ya está sobre ella también porque ya ha visto la tuya, ese tipo de cosas. ¿Cómo ves tú esa evolución? Bueno, quizás no sea yo la mejor persona para hablar de la evolución, porque al final, como comentaba, pues llevo 2 años dentro de la casa. Seguro que esto, los expertos que cuenten cómo ha sido la transformación dentro de los medios, le pondrán sus fases. Yo, si me preguntas por mi visión personal, seguro que ahora mismo todavía estamos ejerciendo parte de la transformación, ¿no? Entonces creo que hay una dinámica dentro de de las redacciones que ya está más consolidada en el ámbito digital, ¿no? Y que, pues, en su momento tener una web sería, pues tengo una web, ¿no? He salido con el país. .com, y ahora el peso del digital versus el papel pues ha cambiado en esa ponderación y la mentalidad está en
cómo coges y alimentas de contenido y distribuyes el contenido a través de nuestros canales digitales, porque cada día pues tenemos más suscriptores, en el caso del país, en el entorno digital, y es donde más estamos creciendo, y en el resto de medios pues la presencia casi es plena y completa en nuestros web, ¿no? De hecho, en el grupo medio impresos, pues ahora mismo nos quedan dos, ¿no? Que son El País y AS. Entonces, la transformación a mí me llegó ya hecha, ¿no? Y yo creo que ahora nos queda pues lo que los americanos suelen llamar estos pivots, de cambiar estratégicamente cómo haces ciertas cosas para tener un mayor impacto. Y yo creo que pues hasta que esto se consolide y haya algo tan sólido como lo que se vivió en el papel, pues todavía pasará tiempo y no sé si en algún punto por el dinamismo, si eso llegará a estar consolidado de manera estable durante muchos años. Entonces, transformaciones que viviremos y nos tocará pasar en el corto, pues inteligencia artificial está impactando a todos, a nosotros pues nos impactará aún más, y hay un tema más filosófico que nos queda aún por determinar a nivel de grupo, de cuáles van a ser nuestros principios y cómo vamos a generar contenido o no generar contenido, o apoyarnos en la IA para que, pues bueno, que esos avances nos sirvan de herramientas para que no nos quedemos atrás y que también nos sirvan para generar nuevas experiencias o distribuir contenido de manera distinta o llegar a públicos que quizás hasta ahora pues no habíamos llegado. Entonces hay transformaciones que nos afectarán y que todavía están por llegar, y que digamos que ese paso al digital yo creo que se puede dar por cubierto en un grupo como el nuestro, y que lo que nos queda ahora es afianzar un modelo de negocio apalancado en ese digital y asegurarnos de que estamos subidos a la ola pues, con todos los cambios que nos llegan y que hagan al grupo pues, más grande. Claro, es que al final es lo que dices, ¿no? Ha habido un cambio, pero ahora ya eso, inteligencia artificial, otro cambio, o sea, va a ser continuo y ahora es ir adaptándose todo el tiempo. Y todo va Sí, a ser o sea, todo va a depender mucho, un poco de la visión que se tenga desde la corporación y eso, de acordar esas cosillas de, bueno, hasta qué punto vamos a utilizar inteligencia artificial, para qué no, ese tipo de cosas, ¿no? sí, y que se abren nuevas colaboraciones, partnerships y modelos de relación, ¿no? Que hace, pues yo creo que casi un mes ya anunciamos que pues abríamos una colaboración con OpenAI, que pues nos posiciona dentro de los medios hispanohablantes como un player, yo creo que relevante, ¿no? Para al final el trasfondo de ese acuerdo que tenemos para nosotros nos lleva a decir que el contenido de un publisher para estas inteligencias artificiales y estos modelos generativos que se están creando van a ser base, ¿no? Que de cara a entrenarlos y de cara a nutrirlos de contenido, para que cuando tú tengas una conversación con algo pues, como ChatGPT, que nosotros nos podamos posicionar como ese contenido factual, ¿no? De decir, oye, esto sale de una fuente relevante a la que podemos nombrar, citar y linkar, pues creo que nos pone a nosotros en concreto en una muy buena posición, y a los grupos de medios como a una entidad relevante, aún sabiendo que van a salir estas inteligencias generativas que van a sofisticarse y a ganar pues capacidades que seguro que harán que pues, esa generación de contenido sea más ágil y más veloz, pero que aún así necesitaremos personas en el medio, ¿no? Que nos aseguren que ese contenido es correcto, que está bien estructurado, que tenemos distintos tonos para comunicarlo y que hay una creatividad por el medio, y que eso va a ser base para nutrir el futuro conocimiento de los modelos que salgan. Y, eh, ¿qué papel va a tener, bueno, eh, el tema de la privacidad en todo esto, ¿no? Porque al final bueno, pues para todos esos modelos de datos, incluso para lo que podáis utilizar, en cara a la de cara a la personalización de contenidos y demás, bueno, Ujú. todo eso requiere de datos de los usuarios y demás. Y sabemos y estamos viendo, ¿no?, que las leyes de privacidad cada vez van a estar más, bueno, van a ser más restrictivas. Aparte que la gente en general cada vez está más preocupada por el tema de privacidad y demás.
¿Cómo encaráis vosotros esto? ¿Es algo que ya habéis tenido en cuenta desde un inicio en ese proyecto de Pris ID que comentabas y demás? ¿O cómo os vais a apoyar en suscripciones fundamentalmente? ¿Cómo lo planteáis así a grandes rasgos? Sí, nosotros, por dar unas pinceladas de nuestra solución técnica, dentro del Pris ID gestionamos dos consentimientos de los usuarios. Por un lado tenemos el consentimiento a nivel de cookies. Cuando entráis en cualquiera de nuestros medios, lo primero que hacemos es preguntaros por esa aceptación o no aceptación de los consentimientos. Y luego tenemos un consentimiento a nivel de registro. Parte pues, de lo que se ha construido aquí durante muchos años en Prisa Media es que hay un registro unificado, de tal manera que si te creas una cuenta en el AS, pues con esa misma cuenta te puedes logar en Cadena Ser o en los 40 principales. Y eso por detrás también tiene un sistema de registro unificado que nos permite pues, saber tanto los consentimientos que se han dado para un medio en concreto como de manera transversal a todo Prisa Media. Entonces, eso está embebido en este ecosistema de datos y lo que hacemos es, pues si vamos a activar la información, ese dato de usuario y ese dato de audiencia, toda nuestra segmentación pues va vinculada a esos consentimientos para que cuando lo enviamos a esos canales de activación, pues ya van filtrados en base a lo que el usuario nos ha aceptado o no nos ha aceptado. Entonces, esto tecnológicamente le hemos dado respuesta, pero sí que es cierto que yo creo que tenemos que hacer una reflexión como industria de cómo deberíamos abordar este tipo de relaciones con los usuarios, que yo sí que creo y hacemos una apuesta desde el grupo por la privacidad, esa transparencia, pero hay veces que la monetización como tal no te permite el ser... el poder dar toda la flexibilidad al usuario, porque el ámbito tecnológico de la monetización, pues no ha sido desarrollado íntegramente pensando en todos estos cambios legislativos y normativos que ha habido. Y por otro lado, las tecnologías en sí mismas meten los consentimientos como parte de sus desarrollos, pero sí que es cierto que cuesta implementarlos, diseñarlos y estandarizarlos. Entonces yo creo que como industria tenemos que dar una respuesta distinta a cómo hacer esta gestión de los consentimientos. Una, para que sea más sencilla para el usuario y dos, que sea más fácil de articular dentro de cada casa el ponerlo en marcha y el generar ese framework basado en la transparencia y la privacidad. Aquí, bueno, hay un trabajo previo y fundamental que es el tema del login que fue unificado para todas las marcas. Al final, el proyecto del Pris ID, sin esa parte, digamos que no tendría mucho sentido. Y por otra parte, entiendo que también el consentimiento, como había dicho Nico, también a lo que voy. La forma de operar en el país va a ser muy similar a la forma de operar en el AS o va a ser muy similar a la forma de operar en la cadena SER. Así es, sí. Nosotros, tanto las tecnologías que utilizamos para la recolección de datos como el esquema de datos que tenemos asociado a cada uno de ellos es el mismo. Entonces, lo que cambia de cabecera a cabecera son los valores asociados, pero lo que es la estructura en sí es igual. La definición de métricas, que suele ser algo duro, sobre todo de unificar, que es algo tan básico que es un usuario, que es una página vista, que es un cliente. También lo tenéis unificado, lo tenéis más o menos unificado, porque al final eso a nivel plataforma, a nivel ya plataforma de un mismo grupo, por ejemplo, del país, ya suele ser latoso, ya suele ser complicado en el ámbito digital. A nivel de varias marcas es complejo. ¿Cómo lidiáis con todo eso? Porque al final hay diferentes stakeholders, en cada departamento le llaman a una métrica de forma muy... ¿Hacéis algún tipo de evangelización? ¿Hay algún tipo de documentación, directrices? Digamos que dependiendo del
dependiendo de la madurez de cada ámbito de datos, pues lo tenemos más trabajado o menos trabajado. Dentro del equipo de estrategia de datos, el año pasado introdujimos un nuevo rol, que es el responsable de gobierno de uso del dato, que parte pues de su ámbito de trabajo y de sus objetivos está en que se genere ese lenguaje y idioma común entre los distintos equipos. Entonces, sí que en la visión y hacia dónde vamos y el trabajo que estamos haciendo, crear diccionarios comunes de datos son parte de ese trabajo. Incluso ya no solo a nivel de nomenclatura, sino a nivel más de soporte de estos diccionarios, donde lo puede encontrar la gente. Pues estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo en que haya un repositorio de diccionarios unificados y que nos lleve hacia un autoconsumo de las distintas áreas de negocio y que sea muy fácil de explotar el dato, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Entonces, cuando hacía referencia a la parte de madurez, pues métricas como páginas vistas, usuarios únicos, pensad que es de lo que vivimos en gran medida, sobre todo en el ámbito digital. Entonces, eso sí que está unificado y estandarizado, pero luego hay ámbitos que por cuánto peso tienen en cada una de las cabeceras, pues han ido teniendo más tracción. Pues quizá pongo el ejemplo del programa de suscripción de pago en el país. No tenemos ningún otro programa de suscripción de pago en el país. Entonces ellos mismos han ido desarrollando las métricas que utilizan como base y seguramente pues, si el día de mañana sacásemos otro programa de suscripción de pago, tendríamos que andar muy al ojo, ¿no? Para que de ahí lo extrapolásemos. Entonces hay ámbitos de datos que no le aplican a todos los equipos y han tenido autonomía esos equipos para ir dándole forma y tendremos que ir viendo pues cómo unificamos esas terminologías. Y hay otros ámbitos que pues, se han trabajado de manera aislada, aunque son comunes entre distintos equipos, y ahora estamos haciendo ese ejercicio de intentar ponerlo en común, pero no es trabajo fácil, sobre todo cuando ya tienen años de operativas con esas métricas. Cada uno piensa que es lo correcto y pues desde un gobierno tú lo que intentas es dar cabida a todas las necesidades de negocio, pero sí que tiene que haber puentes en común y que hay ámbitos que son complejos de gestionar, ¿no? En nuestro caso, pues si tú te metes en presupuestos de equipos, ¿cómo ves esos presupuestos? Pues hay veces que hay gente que se va a ir a intentar cumplir lo que se le ha pedido, ¿no? Y hay gente que está mirando pues igual el euro que te entra en la caja. Entonces, a veces esas visiones son distintas y ahí es cuando más fricción se puede llegar a generar y todavía tenemos mucho trabajo por ahí. Wow, suena que sí, que hay retos ahí para hacer, ¿eh? Pero bueno, sí que suena también a que, gracias a ese proyecto de Pris ID y demás, por lo menos sí que tenéis una base que es la recolección igual, ¿no? De los datos y ese esquema de datos bien definido para todas, que es la base, ¿no? Al final, Ujú. porque, bueno, por lo menos tienes esos datos ya todos igual y ahí lo tienes. Y después, bueno, ir montando las métricas sobre ello, pues es un trabajo que se puede ir haciendo poquito a poco. Entiendo que esos ejemplos como el que ponías de la suscripción del país, ¿no? Y si en esos estáis muy involucrados el departamento de estrategia de datos, entiendo que intentaréis hacer algo, claro que nunca se puede saber, ¿no? Porque siempre hay casos muy específicos, pero lo más extrapolable posible, ¿no? Lo más flexible posible, ya pensando en, oye, pues si a futuro entran otros modos de suscripción, ponemos aquí otros temas de suscripción, que ya tengáis un poco más o menos pensado cómo escalar eso, ¿no? Fácilmente. Sí, tenemos mucha suerte al trabajar con nuestro equipo de suscripciones del país, porque la verdad es que ellos ya vienen de trabajar en otros entornos de suscripción y las terminologías que utilizan no se están inventando nada nuevo. Todo lo que construimos pues, suelen ser pues, métricas tipo un ARPU, ¿no? O un RCV para conocer pues, cada cuánto acceden, con qué frecuencia y con qué volumen consumen contenidos. Pues, son métricas con que construimos para ellos y que en el futuro pues están tan estandarizadas que yo creo que va a ser fácil trasladar. Sí, que es algo que ya que no están reinventando la rueda y llamándola de otra forma, Algunas sino nos que, inventamos, ¿no? bueno, También pero está, que por lo menos sí, intentan seguir lo normal en la industria, ¿no? eso es. En el proyecto del Press ID, ¿qué porcentaje de gente, bueno, sois internos y qué porcentaje, bueno, si se puede decir o saber qué porcentaje de gente, pues agencias, os apoyáis en agencias, consultoras?
O... Sí, yo creo que el mix, pues estaremos en torno a un 30% de personas internas y el resto colaboraciones que tenemos con... Bueno, no está mal. O sea, No, bueno, son al final, pensad que estamos haciendo un proyecto de transformación en la medida en la que pues va calando ese proyecto de transformación, coge más peso en el día a día y tiene más impacto en el negocio, pues internalizar perfiles pues tendrá sentido. Entonces, seguramente pues nos vayamos a un modelo en el que cada equipo de negocio pues irá incorporando perfiles con una base analítica que consuman pues todos estos servicios y capacidades que estamos introduciendo a nivel transversal. Entonces, pese a que nosotros operamos de manera horizontal, nuestra ambición es ese modelo de autoservicio y de crecimiento por cada una de las áreas de negocio para que consuman ese portfolio de servicios que se monta desde estrategia de datos. sí, la verdad que es que yo creo que aquí la base ya no es solo ese porcentual, ¿no? Sino que lo que creo que es importante en este tipo de proyectos y que creo que, que vosotros estáis consiguiendo es sobre todo tener ese conocimiento, ¿no? Y desarrollar todo ese proyecto liderado de manera interna. Me explico, ¿no? Que muchas Sí, veces se contrata a una agencia, a una consultora para que te haga todo el trabajo y la persona que está ahí tampoco tiene mucha idea y se deja asesorar, que es, bueno, es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero que las empresas no apuestan por un perfil que sepa de datos, sino que directamente contrata bueno, a un gestor, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o que le cae, ¿no? O que es un especialista en otra cosa y de repente, pues te va a tocar el tema de transformación, el tema de datos o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues le toca y que no tiene mucha idea ni tiempo para ponerse al día y que se apoya, evidentemente, pues en una consultora o en lo que sea. Y claro, las consultoras también tenemos que ser conscientes de que muchas veces les falta, bueno, así siempre lo hablamos en Doctora, siempre hablamos del contexto, ¿no? Muchas veces les falta el contexto del negocio, todas esas cosillas que, aunque intentan hacerlo lo mejor posible, no siempre tienen esa capacidad porque les falta conocimiento, ¿no? Entonces, yo sí. creo que este tipo de proyectos lo ideal es, sí, apoyarse, por supuesto, en gente que sabe y que además quizás no puedes permitir tener internamente, pero sobre todo que haya una base de tener muy claro, la gente interna, tener muy claro qué es lo que se quiere y demás, ¿no? Para conseguir esa estructura de que nos hablas, esa gobernanza del dato y demás, yo creo que es básico tener No, internamente gente. no sé si habrá una fórmula secreta. Yo, bueno, por mi histórico, vengo del mundo de la consultoría, donde pues muchas veces vas con la ambición de ayudarle a una organización a generar una visión alrededor de los datos y intentar establecerle una hoja de ruta para esos proyectos de transformación digital. Y creo que hay veces que sí que se puede ayudar, ¿no? Sobre todo, pues cuando la organización quiere entrar ahí, pero no tiene el conocimiento o la experiencia para montarlo, sí que tiene los recursos y va a poner esos recursos en marcha para agilizarlo, pues hay veces que venga ese talento externo con experiencia de haberlo hecho en otros sectores, que evite que te pegues contra un muro, puede ser una fórmula también interesante. En nuestro caso, bueno, también contamos con los recursos con los que contamos, el hecho de tener el conocimiento en casa y en nuestro caso pues tenemos dos partners a nivel consultora que nos ayudan en el ámbito Google Cloud, que es donde tenemos pues ese Unified Data Platform. Trabajamos con Iberus y en el ámbito de el stack de Adobe nos apoyamos en Yacala. Pues tener esas manos cualificadas, sofisticadas, nos ayudan tanto en esas arquitecturas técnicas como en la ejecución. Entonces, yo creo que va a depender de cada organización y de los recursos, conocimiento y fórmula que quieran poner en marcha el que sea exitoso. Pero yo al final lo cuentas y parece muy bonito, ¿no? Y me decías, joder, suena el proceso ideal. Si hablas con cualquiera de Prisa Media te dirá, Nico te está contando el 50% de la historia, no te está contando las mierdecillas que nos salen en el día a día y todavía lo que nos queda por remar. Son proyectos duros y complejos porque pues en tu cabeza te vas generando ese ideal, pero para llegar al ideal pues hay que sufrirlo,
probar, cambiar formatos, cambiar enfoques, cambiar incluso a veces tecnologías, personas, para que acabe haciéndolo pues, que vaya todo más engrasado. Entonces no creo que, bueno, en mi experiencia, llegar al ideal es complejo, si no imposible. Todavía no he visto a nadie que lo haga del 100% bien, y que quien se meta en esto, pues que sepa que hay que sudar un poco no, hay que sudar la gota gorda para intentar por lo menos llegar a ello. Aquí lo fundamental es tener una estrategia, por lo menos, que yo creo que a veces falta o no es que falte, sino que las prisas, vienen las prisas, sino que es el tema de saber a dónde se quiere llegar. No, igual se quiere llegar para el mes, pero si para el mes todavía no tienes unificado el login, la tecnología para hacer login en todas tus webs del grupo, es imposible llegar a tener éxito en este tipo de proyectos. Entonces, yo creo que la clave es, queremos llegar a esto y después, bueno, lo típico, fasearlo y terminar llegando. Pero yo creo que muchas veces lo que falta es esa estrategia de construir algo, saber qué queremos construir y fasearlo, Sí, que es lo difícil. y cuando hablo de sudar la gota gorda es porque son proyectos de mucha constancia, persistencia, sentir muchas veces que no lo estás haciendo bien, pero aún así, pues seguir remando hacia la dirección de esa visión, porque al final nadie va a partir de una hoja en blanco. Todos, en la mayoría de las organizaciones y más los que trabajamos en empresas del tamaño de Prisa Media, venimos con setups pues heredados en cierta medida, y tienes que jugar con esa maquinaria, ese tren que ya está en marcha, y ver cómo vas haciendo que ese tren pues vaya más rápido y que ruede mejor y que necesite menos combustible. Pero aún así genera frustraciones, ¿no? Y aunque tú tengas una visión muy clara, la constancia y la perseverancia y el intentar evitar abarcar mucho, que era lo que decías tú con el faseado y tener esos puntos clave, si tú planteas un reto pequeñito, estoy seguro que con el conocimiento que tenemos en la industria y con tiempo eso sale, pero tienes que tener muy claro y acotado esa problemática que tienes y poner el foco y los recursos como para solventarlo. Pero todavía ha habido muy pocos retos dentro de la casa en las que yo por lo menos haya percibido que si le ponemos el foco y las ganas no se haya solventado de alguna manera u otra. Y yo creo que aquí, repito, que lo dije ya al principio, es fundamental la apuesta en el proyecto por parte de dirección, ¿no? Porque yo lo que he visto en muchas organizaciones es que se va dando tumbos, que no se sabe muy bien lo que se quiere hacer, y ahora quiero esto, y ahora está de moda esto otro, entonces voy para este otro lado. Entonces yo creo que esa apuesta desde arriba, o sea, tener esa estrategia de la que hablabais clara, también desde arriba, y que no sea, bueno, que no vaya estos vaivenes, ahora sí, ahora no, ahora por este lado, ahora por este otro, eso es fundamental, Y fundamental, sobre fundamental. todo en un entorno que al final, donde suele haber mucha dotación, tanto en consultoras como en el propio cliente, porque al final, Nico, tampoco llevas tanto tiempo y tú al final heredaste otro proyecto. Si ese proyecto pues no tiene unas bases más o menos o una construcción más o menos sólida, es un gran problema, que al final heredar es una mierda, o sea, a nadie le gusta, no nos gusta heredar, pero por lo menos si hay una cierta lógica en todo lo que en todo lo que se hizo, por lo menos hay una hoja, o por lo menos aunque no haya una lógica, hay una hoja de ruta, por lo menos hay una evangelización, aunque tengas que construir tú todo, pero por lo menos ya hubo una evangelización a nivel empresa que ayuda a la hora de pues, hablar con los diferentes pues, personas, equipos, departamentos a los que le puede implicar este tipo de, bueno, de soluciones. Sí, bueno, yo no me quejo de mi herencia, ¿eh? La verdad que he tenido mucha suerte tanto con el equipo con el que trabajo a día de hoy como decisiones estratégicas que se han hecho en Prisa Media que ya estaban montadas cuando pues, sí, me unía al proyecto y que son de agradecer, ¿eh? Ponía el ejemplo del registro unificado, que para mí pues, fue una decisión muy acertada en su momento, que pues seguramente no todos los grupos de medios la supieron poner en marcha de la misma manera, y hay veces que pues, las herencias van en paquete, ¿no? No decides qué heredas y qué no heredas, pero yo sí que he tenido suerte en la herencia que me ha tocado. Y el hecho, bueno, lo que comentáis, que haya una apuesta por el grupo, pues me parece básico, porque si no, pues
pues si ya tenemos frustraciones habiendo una apuesta dentro del grupo, si no la hubiese, pues habría un multiplicador a esas frustraciones. Sí, totalmente. Ahí te vuelves loco. Y hablando un poco de las votaciones, como decía antes Bryce, ¿os están impactando mucho, ya no solamente internamente, sino, bueno, pues en esas agencias en las que os apoyáis, os están impactando? O sea, todos sabemos que ahora mismo en el mundo data hay mucha rotación, hay mucho movimiento, quizás incluso ha bajado un poquito, ¿no?, con respecto a hace, un tiempito, pero ¿os ha impactado? O sea, ¿habéis tenido alguna sufrido que de repente, oye, mira, esta es la persona que va a trabajar contigo, pero uy, se nos ha ido, espera, ahora este otro, 6 meses, uy, se nos ha ido, espera, ahora te pongo a este, o no, o te habéis tenido Pues suerte? siempre te va a pasar, ¿no? En el momento en el que tienes pues un equipo que no sea solo una persona y demás, hay muchas probabilidades o que bien esa persona deje la compañía o bien esa persona pues quiera probar nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Entonces, nos ha pasado, pero la verdad que pues se ha sabido dar una respuesta bastante buena por parte de los partners, el dar con la fórmula de los perfiles, ¿no? El que pues, nosotros igual planteábamos como parte de la propuesta un equipo, trasladábamos la visión y de cara a dar forma a ese equipo, pues han pasado meses hasta que hemos dado con las primeras pinceladas de que esto, pues ya estamos alineados en quién tiene que estar aquí dentro, pero para mí nada reseñable en el sentido en el que cuando te metes en este tipo de iniciativas, tienes que contar con esto, ¿no? Va a pasar y lo que tienes que hacer es jugar con la relación que tienes con ellos, ¿no? Cuando yo hablo y me refiero a esas consultoras que trabajan con nosotros como partners, es porque a nosotros nos gusta verlo como una relación abierta y que llamamos partner a aquellos que sentimos que están empujándonos hacia que nosotros vayamos a mejor, ¿no? Que hay veces que tú tienes una relación con alguien y eres tú el que estás tirando para que eso avance, continúe y vaya en la buena dirección, y a nosotros para que utilicemos el término partner tiene que ser un poco al revés, ¿no? Tenemos muchas cosas en nuestro día a día y el que yo sienta que alguien me está empujando para que vayamos en esa visión y a que en la gestión del tiempo que hacemos, porque haya alguien tocándote un poco en el brazo diciéndote, oye Nico, esto dijimos que lo teníamos que hacer, todavía no lo tenemos o porque no le damos caña, pues eso se agradece, ¿no? Esa Entonces, proactividad ahí, sí, ese empuje de, para oye, mí es diferencial en los partners el hecho de que sientas que te entienden, que hay un lenguaje común, que habrá cosas que fallan y que la semana que viene te coge y te dice, oye, esta persona va a salir o no vamos a llegar a esta fecha, pues eso será donde nosotros nos tocará hacer de partners, ¿no? Entenderlo y que ayudemos a que se solventen las posibles pues, situaciones complicadas que salgan, pero de su lado lo que esperamos es esa proactividad y el que pongan los recursos, las ganas y el foco como para que esa visión que construimos en común pues se agarre. qué bien. Pues, quería volver ahora un poco al tema del proyecto de Prisa ID que comentabas antes, de que, bueno, de que teníais todos esos usuarios unificados, ¿no? Y el que se unía a un medio con una cuenta y después con otra, pues que todo eso estaba unificado y demás. Eso, esa unificación, a día de hoy la estáis explotando en el sentido de, pues, tengo este identificador y sé más o menos, los contenidos que más visita y que más usa este usuario en el país, y ahora entra en la SER y, tengo, pues, sé más o menos lo que le gusta. ¿Eso lo Ujú. estáis explotando a día de hoy y estáis ofreciéndole contenidos, cruzando pues, medios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cruzando esas distintas plataformas, ¿o no? Donde más lo explotamos es en el ámbito comercial. Nosotros, como parte del Pris ID, tenemos un portfolio de productos data y lo que hacemos es utilizar nuestro dato de audiencia para ayudar a esas agencias y anunciantes. Pensad que nosotros en gran parte vivimos de la publicidad y cuando Ujú. entráis en nuestros medios pues, os salen muchas campañas y tenéis pues, espacios publicitarios dentro de nuestro contenido.
Entonces el Precise ID lo que busca es sofisticar esas acciones que hacen las marcas con nosotros para ayudarles con inteligencia alrededor del dato. Esas acciones pues muchas veces no son únicas por cabecera, ¿no? Sino que yo soy una marca y lo que decido es poner mi campaña en el país, en el AS, en Cadena SER, ¿no? En varios medios. Sí, pues quizás toda la network a nivel de Prisa Media. Ahí nosotros lo que hacemos es definimos audiencias para que si tú quieres coger e impactar a gente interesada en ocio y cultura, esa audiencia nosotros la hemos conformado en base al consumo de contenido en todas nuestras cabeceras, no en solo una única cabecera, y luego esa audiencia se la ponemos a la marca a disposición sobre toda nuestra network para que independientemente de dónde esté, pues que sepa en qué clúster de usuarios lo hemos introducido. Trazar a esos usuarios entre nuestras cabeceras lo que nos permite es que esa inteligencia que sacamos de los usuarios no se centre solo en un medio, sino que lo podamos sacar a través de toda esa traza de navegación que vamos capturando. Entonces, en ese ámbito es donde yo creo que más lo explotamos. Si nos vamos al ámbito de lo que nosotros llamamos recirculación, ¿vale? Que es coger a alguien que ha entrado en nuestros medios y después moverlo o dentro de una cabecera o entre cabeceras. La recirculación interna es donde estamos poniendo el foco ahora, ¿no? En el dotar a cada cabecera de espacios apoyados en datos, donde podemos no poner el mismo contenido a todo el mundo, sino personalizarlo para que se quede dentro de ese medio. Y luego, pues si os vais a nuestros medios, vais a ver que vamos generando gradualmente más espacios donde te ponemos contenido de distintas cabeceras para que, pues aprovechando ese conocimiento que tenemos, pues si vemos que hay un contenido afín en otro medio, en otro de nuestros medios, pues posicionártelo ahí. Pero ahí es donde nuestro grado de madurez todavía está más bajo y es parte de nuestro debe, ¿no? Y parte de las palancas que estamos pues ahora explorando para ganar en audiencia y en retención de esa audiencia. Entiendo que para todo esto vuestro empuje es principalmente, bueno, la suscripción por un lado y por otro lado, si no es suscripción, es que el usuario darle algún tipo de beneficio que vea, o no darle, que vea el beneficio de estar logado. Porque al final todos los identificadores tipo cookies están ahí, pero bueno, al final para dar esa experiencia más personalizada, más fideligna, o nos vamos al identificador del usuario logado, yo pienso que no va a tener mucho recorrido todo lo demás. No sé si por decirlo por desgracia, pero todavía contamos con mucho tráfico de usuarios que es anónimo. Entonces, en Chrome, pues sí que somos capaces de hacer esa traza para usuarios anónimos, el saber que están en distintos dominios. Estamos ya trabajando en pues, una de las funcionalidades que introduce el Privacy Sandbox, que nos permite que declaremos que varios dominios pertenecen a la misma organización, en nuestro caso Prisa Media, para que podamos mantener una cookie de primera parte entre nuestros distintos entornos y que sin que el usuario se logue, pues que podamos saber lo que está haciendo en los distintos entornos. Y sí que, Bryce, pues ahí tenemos una apuesta dentro del grupo por aumentar el tráfico logado para que no nos quedemos solo a nivel de navegador, sino que pues podamos saber qué consumes, ¿no? Y cuáles son tus intereses en los distintos dispositivos. Pero como bien decías tú, esto pasa por una propuesta de valor y lo que estamos descubriendo a través de las distintas pruebas que hacemos son cuáles son esas propuestas de valor que a la audiencia le encajan para que generemos esa confianza en la que pues, generan un registro y navegan dentro de tus entornos como un usuario logado, ¿no? Que esta parte, pues, por las conversaciones que he tenido y por lo que he visto incluso dentro de nuestra casa, digamos que sí que escucho el enfoque a registro, pero el enfoque a tráfico logado cuesta un poco más. Y yo creo que es una de las métricas diferenciales a las que ahora nosotros estamos dando seguimiento y estamos pensando en los casos de uso que nos permitan asegurarnos de que no se queda solo en que he capturado un email, sino que he podido generar pues esa navegación logada, que es lo que me permite saber quién está detrás de esa pantalla. Y por curiosidad, y no sé si lo puedes decir, ¿vale? Bueno, yo pregunto, y si no puedes, no lo digas y ya está. En el tema del país, por ejemplo, que decías que estáis trabajando mucho el tema de suscripción y demás, em,
se está viendo, bueno, decías antes que estaban aumentando las suscripciones y demás. ¿Creéis que a futuro va a ser posible la sostenibilidad o va a ser, bueno, pues eso, va a ser económicamente viable mantener el país solo a base de suscripciones? ¿O la parte de publicidad es fundamental para, y va a seguir siéndolo durante un tiempo bueno, pues eso, para que sea económicamente viable la Sí, cadena? el, en horizontes temporales no sé, pero que en el corto medio plazo la publicidad va a seguir teniendo un peso muy relevante dentro del país, ¿no? Incluso si cogéis la referencia a nivel mundial, que es el New York Times, pues el New York Times todavía tiene una parte de ingresos que están vinculados a la publicidad, pese a que las suscripciones de pago pues ya pasan a ser la principal fuente de ingresos de su grupo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues ya contamos con más de 350.000 suscriptores en el país, que nos posiciona como pues el medio líder en España en suscripciones. Pero aún siendo el medio líder, todavía nos queda crecimiento por delante, ¿no? Pensad que hay un cambio de comportamiento de los usuarios y de tendencias, ¿no? El hecho de pagar por consumir contenido, que poco a poco pues va habiendo esa transición, y hay otros players en el mercado que han ayudado a que pues eso se vaya pasando y se vaya acelerando. Entonces, llevamos un buen crecimiento. No sé qué pasará en el futuro, muy futuro, pero en el futuro corto la publicidad pues va a seguir jugando un peso importante, va a seguir teniendo un peso importante. Muy bien, pues llevamos un ratito ya hablando y creo que es hora de ir cerrando. No sé si queréis comentar algo más, Bryce, si tienes alguna pregunta así que se te venga a la mente. O Nico, si tú quieres comentar algo, crees que hay algo importante que queda por comentar. No, la única reflexión ahí para que quede es que en los grupos de medios, yo creo que hay veces que en la industria te pones a pensar quién tiene datos, qué se puede hacer con los datos, cómo impactar a la experiencia de usuarios, y yo creo que somos unos afortunados porque tenemos mucho volumen de información. Por Prisa Media pues pasan en torno a 240 millones de dispositivos de manera mensual, y tenemos unas marcas que nos dan una recurrencia de sus usuarios muy alta, y generar esa relación donde tienes la ventaja de saber que esa persona va a volver, pues a nosotros nos permite hacer muchas pruebas y poder, pues cosas que en otros sitios pues cuesta mucho, hacer pruebas de manera muy ágil para comprobar si funciona o no funciona, y tener pues ese pool de contenidos tan amplio que te permite jugar con distintos algoritmos, modelos. Entonces, para cualquiera que le gusten los datos, si tiene la oportunidad, yo le animaría a que en algún momento de su trayectoria profesional pues se pase por un grupo de medios, porque se lo va a pasar bien seguro. A mí la verdad es que me estás dando mucha envidia, la verdad, porque, es eso, ¿no? O sea, ese volumen de datos. A ver, yo también he tenido la oportunidad de trabajar con empresas, bueno, ya en algunos hemos trabajado juntos, como decías antes, ¿no? Con un gran volumen de datos, pero llegar no solamente al volumen de datos, sino a esa gobernanza del dato, a ese nivel de, pues eso, de estructura, de tener todo tan bien planteado, incluso tener esa visión a largo plazo de decir, bueno, vamos a unificar también métricas, todo para todos los medios y demás. Eso es muy difícil de encontrar y como analistas de datos yo creo que es como el proyecto soñado, ¿no? Un poco. Sí, yo creo que igual, al final, por ejemplo, volumen, volumen, no es que sea fácil encontrar, pero bueno, se sabe que hay clientes que tienen volumen de datos. Para mí, quizás lo difícil es encontrar que haya clientes que quieren apostar por esa estrategia, por esa unificación, por esa gobernanza, e incluso por hacer una labor de evangelización a los departamentos para, bueno, buscar esos puntos en común en los que trabajar, porque yo creo que es algo que sigue faltando y que al final ves a cada uno independiente, si lo de marketing, si lo de diseño por otro lado, si lo de SEO por otro lado,
y al final cada uno va a su rollo y ya no me quiero imaginar con diferentes marcas, que muchas veces hasta parece que compiten entre ellas. Entonces es como buscar esa estrategia común, esa gobernanza común, yo creo que es lo bonito y lo difícil, porque implica muchas cosas más allá de los datos. Sí, sí, y yo creo que eso es una combinación de las dos cosas que habéis mencionado. Uno, que desde la organización a nivel top management pues haya una apuesta por esto a todos los niveles, incluido en el buscar talento que permita que esto se pueda poner en marcha dentro de la organización. Y dos, pues ese equipo que se encarga de intentar promover este tipo de cambios, pues que esté dispuesto a sudarlo y a pelearlo para intentar hacerlo pasar, porque pues contarlo es sencillo, pero hacer que pase no está. Bueno, pues muchísimas gracias, Nico, por haber venido y por habernos acompañado hoy aquí A en vosotros, que hemos Datola. pasado un rato muy agradable. Ha sido genial escuchar un poco, pues eso, tu experiencia y un poco cómo estáis montando todo este ecosistema dentro de Brisa. Y nada, simplemente despediros. Gracias, Bryce, también por estar aquí. Gracias a todos y a todas los que nos estáis escuchando. Y muy pronto volveremos con un nuevo episodio. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. chao. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!